Estamos ya de regreso y felices de presentarles a nuestra invitada porque les decía, no solamente es una mujer talentosa, exitosa, sino que además nos trae un libro que a mí me parece fascinante. Vamos a hablar de si amar cuesta o no cuesta tanto. Claudia González está con nosotros, es psicóloga y escritora, así que Claudia, qué lindo tenerte aquí en la cabina y hablar de temas tan bonitos como el amor. Qué linda, Iris. Gracias en verdad por el espacio, por el interés. El amor es la fuerza que nos mueve, ¿no es cierto? Que mueve el mundo y a veces es donde menos entrenados y menos conscientes estamos. Entonces sí, me encanta estar aquí junto a ustedes. Justamente hoy que venía a la radio, leía un artículo en el cual decía, amar no es solamente un sentimiento, amar es lo que mueve todo, es lo que nos hace justamente experimentar las emociones más grandes, a veces de decepción y a veces de felicidad, Claudia. O sea, yo creo que una de las grandes fortalezas, maravillosas fortalezas que tenemos como seres humanos es esta capacidad de sentir, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos enamorados sentimos todo a flor de piel, desde la alegría, la ilusión, la fascinación, la pasión, al dolor, al sufrimiento, a la pérdida también tremendas. Pero es parte de estar vivos y es parte de nuestro aprendizaje también y de nuestra enseñanza en el paso por esta vida. Llevas muchos años, Claudia, trabajando con parejas. Creo que ha sido quizás tu gran aporte en el hecho de rescatar relaciones, porque no todo está perdido. A veces creemos que todo está perdido, pero no, resulta que sí se puede trabajar en pareja. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué rescatas de trabajar con ellos? Y de ahí me imagino que surge también el libro. Así es. Mira, ya son más de 15 años en la práctica terapéutica, en mi consulta como psicóloga y como psicoterapeuta. Y también en paralelo, cuando inicié el tema de la consulta, yo tenía este servicio que se llamaba Química Perfecta, que era este servicio de búsqueda de pareja. Entonces ahí también, aparte de todos los consultantes que tengo en la terapia, fueron más de 2,000 clientes, ¿verdad? Evaluados, entrevistados para poder hacer un match apropiado en el tema de pareja. Entonces, en realidad, como dices tú, me he especializado, además que soy una romántica de corazón, nada está perdido, ¿verdad? Uno necesita creer y revalorizar el amor. El tema es que no solamente es creer en el amor, es estar dispuesto a hacer el trabajo que una relación demanda. Y es ahí donde la mayoría de personas nos perdemos, porque el sentimiento, la chispa, el querer, la buena intención está. El tema es que el rato que nos encontramos con el otro, que es un individuo muy distinto a nosotros, comienzan los choques, los roces y el acople es complejo, y ahí es donde nos cuesta, y ahí es donde nos rendimos, y ahí es donde viene la desesperanza. No puedo, el amor no es para mí, yo no nací para amar, como dice la canción. Y en realidad lo que sucede es que no estamos dispuestos a hacer todo el trabajo interior que implica una relación. Claudia, ayer hablaba con una amiga y me decía, después de haber terminado una larga relación, se tomó un tiempo para reconocerse. Y sin embargo, ahora que está arrancando una nueva relación, todavía va con ese miedo. ¿Qué hacer cuando tienes tanto miedo? Cuando dices, bueno, todo va bien, pero en algún momento algo va a salir mal. Es decir, vamos siempre como preparando el terreno y nos anticipamos demasiado o pensamos demasiado y no le damos oportunidad a esa nueva relación. Sí, a ver, yo te diría que el miedo es una emoción natural. O sea, necesitamos como seres humanos ese miedo porque también es el que nos alerta. O sea, si no tuviéramos miedo directamente estaríamos muertos, fuéramos tan avesados que haríamos cualquier locura. Entonces, esta alerta de ser prudente, de ser cuidadoso, de desconfiar, de tomar un paso atrás, de poner el freno de mano no está mal. O sea, creo que es necesario, de hecho, en el conocerse con otra persona. Porque yo en la consulta he visto dos situaciones. Los que se lanzan, entregan, se lanzan al agua sin pensar, completamente temerarios, y los que están constantemente con una coraza, defendiéndose, protegiéndose. Entonces, estamos acostumbrados a movernos en los dos extremos. Yo creo que cuando recién conoces a alguien, ¿no es cierto? Si tu amiga está recién comenzando otra relación, la prudencia es importante. Yo sí creo que hay que desconfiar hasta conocer bien a la persona y darse la oportunidad de dar pasos poco a poco. ¿Verdad? Me parece. Poco a poco, ir conociendo, ir entendiendo en distintas circunstancias, ir mirando, sopesando, porque es parte de nuestro cuidado personal, ¿verdad? Entonces yo creo que es también entender eso, y claro, en la medida en que nos vamos conociendo, que voy mostrando mis emociones y tú me muestras las tuyas y voy viendo que estoy pisando en un terreno seguro, puedo ir soltando más, entregando más y eventualmente se dará una conexión completa. Pero creo que en verdad tiene que ser un trabajo pausado. Y sí, de corazón, pero también bien pensado, la verdad, Iris, porque
hay una decisión también en el tema del amor. Y me encanta que digas eso, Claudia, porque en las redes sociales nos llega demasiada información donde te dice que siempre hay fórmulas mágicas para mantener una relación, que hay el hombre perfecto, y por ahí vamos buscando al hombre perfecto cuando no hay hombres perfectos ni mujeres perfectas. Estamos hablando acerca del amor. Qué cosa más bonita es hablar del amor. No importa cuántas veces nos hayamos decepcionado, volvemos a creer en el amor, Claudia. Claro que sí, creo que todos moriremos soñando con el amor si es que no lo tenemos, a veces peleando y siempre valorando, porque tener a alguien cerca, un compañero, una compañera de vida realmente es un privilegio. Tengo en mis manos Amar no cuesta tanto, este libro precioso que hay que leerlo. Lectura rápida, lectura consistente, para no desesperarnos, Claudia. Exacto, porque ese es el tema, ¿no es cierto? Alguien me decía, pero ¿por qué pusiste Amar no cuesta tanto? Si es que sí cuesta un montón. Precisamente, ¿verdad? Por eso, porque el libro te ofrece las herramientas, las reflexiones, las tareas, los ejercicios necesarios como para ir trabajando contigo mismo e ir trabajando tu relación. Por eso se llama que es un taller personal para enfrentar el miedo y vivir el amor. Porque en realidad el contrario del amor es el miedo y ahí es donde nos quedamos estancados. Claudia, y otra cosa que quizás equivocamos es el hecho de pensar que el amor siempre está relacionado con el otro, cuando debería empezar con nosotros. Te escuchaba hablar acerca del querernos, del amarnos, del reconocernos, de cómo utilizamos el lenguaje con nosotros mismos, y a veces estamos buscando en el otro ese reconocimiento en lugar de empezar por uno mismo. Así es, yo justamente menciono en Amar no cuesta tanto que tu pareja es tu mejor maestro, en el sentido que te hace espejo y te pone en evidencia tus mayores debilidades, ¿no es cierto? Tu inseguridad, tu timidez, tu desconfianza, en fin, lo que fuera, lo evidencia, y ahí es cuando viene en teoría la dificultad, la pelea con el otro. Pero si lo tomamos como una oportunidad de autocrecimiento, ¿no es cierto? Si en lugar de acusarle, señalarle, vilipendiarle al otro, digo, a ver, ¿qué me está provocando todo esto? ¿Qué siento yo? ¿Me voy a hacer responsable? ¿Con qué historia de mi vida? ¿Con mi infancia? ¿Con qué lo relaciono? Es una magnífica oportunidad de crecimiento, pero demanda de una responsabilidad, ¿no es cierto? De mirarte hacia adentro y hacerte responsable y hacerte cargo de esas situaciones, de esas dificultades que necesitas trabajar contigo mismo para luego tener una relación sana. ¿Por qué las cosas chiquitas pesan tanto, Claudia? Es decir, el desorden, las cosas cotidianas, a veces hacen que las parejas digan, no, esto no es para mí. Mira, yo te diría que de todas las parejas con las que trabajo, el 80% de los conflictos son por cosas pequeñas, tontas, por decirlo de alguna manera, cotidianas, que uno no pensaría que pueden generar un realce, ¿no?, de agresividad y de violencia en algunos casos. Yo creo que esas cosas chiquititas, concretas, son como la punta de lanza de las múltiples insatisfacciones, resentimientos, inseguridades que estamos guardando y que a veces estamos acumulando. Entonces no te puedo decir que estoy sintiendo que me engañas, que me mientes o no confío en ti, y entonces sí te reclamo por el desorden y ahí saco la insatisfacción o la frustración que puedo sentir. Entonces parecen cosas pequeñas, solo que muchas veces es la punta del iceberg de un montón de cosas que venimos acumulando y que no sabemos expresar, Iris, porque ese es el problema. O peleamos o callamos, pero todo este matiz de comunicación, de hacerme responsable, de lo que siento, de hacerte un pedido, de reclamar las cosas desde un lugar asertivo, no sabemos cómo hacerlo. Y de hecho el tercer capítulo del libro habla extensamente de la comunicación, porque como digo ahí, la comunicación es el puente que une las dos orillas. Y comunicar no es comunicar las cosas operativas, sino poder hablar y escuchar y expresar a nivel emocional con el otro. Dicen que el que mejor maneja la comunicación es el que sabe escuchar, y a veces no escuchamos, solamente hablamos. Entonces ahí está el problema. Claudia, desde lo que tú has vivido, ¿cuándo descubriste que amar no cuesta tanto? Yo te diría que en mi relación actual, aquí está mi marido acompañando. ¡Qué bonito! Ya estamos como 13 años juntos, y yo creo que llegué a la relación con él, obviamente más allá del amor, de la atracción, de la cercanía, del contacto físico, de todas las cosas que obviamente son importantes y esa química que es necesaria en una relación, pero yo creo que también llegué yo a la relación en un momento en el cual ya había trabajado muchísimo conmigo misma. Ya estaba consciente de mis debilidades, había sanado mi historia familiar
Claro que esto es un camino que no es que termina y ahora soy maestro zen y No. la felicidad me está garantizada. No, esto es un trabajo hasta el día que nos muramos porque constantemente estamos aprendiendo y aparecen nuevas dificultades. Pero creo que lo más importante, Ibis, es estar consciente, ¿verdad? Estar consciente de cuál es mi responsabilidad, cuál es el trabajo que yo tengo pendiente y darme la oportunidad de hacer eso desde una compasión, desde una empatía, no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo, ¿verdad? Y ahí viene toda nuestra historia, que en cambio ese es el primer capítulo del libro, uno de mis favoritos, de hecho, porque es realmente sanar tu historia familiar y sanar este miedo a no sentirte amado, a no sentirte aceptado, porque de ahí surgen 1000 situaciones de conflicto en la relación de pareja. Y vuelvo a lo que les decía antes de irnos a la pausa, todas estas recetas mágicas, todas estas parejas perfectas, estas hombres y mujeres perfectos, que terminamos por estrellarnos, buscando la perfección, buscando lo bonito de todo, en lugar de saber que dentro de estas relaciones y de este camino siempre va a haber dificultades. Y la diferencia está quizás en saber cómo manejar esas dificultades, Claudia. Exactamente, esa es la diferencia, cómo manejo esas dificultades, de qué forma las convierto las crisis en una oportunidad, ¿verdad? Y esa es la dificultad, lo que yo te decía hace un momento, o sea, estos manuales de encuentra el amor en 5 pasos o así mismo hágase millonario en 3 meses, o sea, no, suena lindo, sería fantástico, pero nadie nos puede ahorrar el trabajo, nadie nos puede ahorrar el proceso. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos un proceso pendiente. En el tema de la relación es distinto el proceso para cada uno, mas sigue siendo un proceso. Ni tú ni yo aprendimos a leer y escribir así por arte de magia, ¿no es cierto? Así es. Vaya al taller en media hora, aprenda a leer y a escribir. No. Mira cuánto, ya no nos acordamos quizás, pero cuánto tiempo nos ha tomado aprender a gatear, a caminar, a hablar. Es lo mismo en todo, ¿no es cierto? Y es honrar ese proceso, saber que estoy aprendiendo, que me estoy haciendo responsable, pero esto de la responsabilidad es muy importante, porque si yo estoy comunicando que tú me haces morir de las iras, es que tú me haces la vida un infierno, es que tú no me dejas hacer lo que yo quiero, es que tú no me dejas trabajar, no vamos a avanzar a ninguna parte, ¿verdad? Y ese es el otro capítulo importante del libro que también les recomiendo, que es cómo salir del papel de víctima y hacerte cargo, ¿no es cierto?, de tu propia vida, porque nadie te hace nada. Yo me siento y elijo cómo responder o reaccionar ante lo que tú me propones, pero mi respuesta es siempre mi decisión. Entonces, estamos acostumbrados a movernos con piloto automático y reaccionamos, o sea, reaccionamos, le acusamos al otro y no caemos en cuenta que estamos victimizándonos. Y si no nos hacemos cargo, ¿verdad?, no vamos a lograr ningún cambio ni la relación que estamos anhelando. Es justamente cuando yo arranqué el programa, ya son 3 semanas de programa, les decía cómo hemos quizás cambiado los conceptos. El empoderamiento es justamente empezar a hacernos cargo de nosotros mismos. Exactamente. Eso es lo real y eso es lo que deberíamos empezar a entender y a caminar por este camino de crecimiento. Como dice Claudia, y me quedo con eso, no es fácil, es un camino de largo. No es que de hoy para mañana, porque la inmediatez también nos está consumiendo, entonces para mañana ya quiero la receta. No, este es un camino y es un proceso. Claudia, ¿cómo hacemos para tener el libro, para leer, para aprender? ¿Cómo podemos escucharte también? Sí, maravilloso, gracias. A ver, el libro, ¿no es cierto?, está en todas las librerías, está en Mr. Books, en Librimundi, en Librería Española, en Diablo, en el Paseo San Francisco, en Asteroide B612, en la Plaza de las Américas. En todas las librerías lo van a encontrar. Lo pueden también comprar en línea en buscalibre.com. Está en toda Colombia también, gracias a Editorial Planeta, que es quien distribuye el libro, y esperemos así pasito, ¿no es cierto?, seguir extendiéndonos en la región. Y también les recomiendo que escuchen mi podcast. El podcast se llama igual que el libro, Amar no cuesta tanto, y ahí voy como desmenuzando los distintos testimonios, los distintos capítulos del libro. El podcast igual lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast, o me pueden seguir también en Instagram como claudia.gonzález psicóloga. El crecimiento viene de uno. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos, así que empecemos por seleccionar lo que queremos tener en las redes. Empecemos por elegir lo que quiero leer, lo que quiero aprender, para que de esa manera las relaciones sean maravillosas, porque amar no cuesta tanto, solamente hay que cambiar la forma en la que vemos las relaciones. Así es, así es. Es lo que tú decías, es empoderarse, es tomar ese poder personal, recuperarlo y trabajar, y estar dispuesto a trabajar, abrirte con curiosidad a qué son las cosas que necesito esforzarme, cambiar, modificar, no tenerle miedo al cambio. Todo cambio da miedo porque es un desacomodo,
pero el cambio es necesario, ¿no es cierto? Estamos todo el rato evolucionando. Esa es la una cosa. Y la otra cosa, aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Para que haya esa empatía, ese sentimiento de compasión, no sentir que el otro es mi enemigo, que me va a atacar, que me va a engañar, que se va a aprovechar, que me va a lastimar, sino saber que es otro ser humano que probablemente tiene un niño herido al igual que yo, y que dentro de esa empatía y de esa comunicación, juntos, siendo el uno maestro del otro, de hecho podemos entrar en un proceso de crecimiento y de autodescubrimiento, que ese sí puede ser mágico. Me encanta escucharte, Claudia. Esta es tu casa, cuando quieras, siempre estaremos dispuestos a escucharte y a aprender, porque hay que valorar a las personas que llegan a nuestra vida y acogerlas, porque de ellas podemos aprender mucho. Hoy yo me quedo con ese aprendizaje. Nunca te vayas a la cama sin haber aprendido algo. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Mujeres al Aire. Claudia.